Bueno, te voy a hablar un poco de los rellenos faciales. Actualmente casi exclusivamente estamos utilizando ácido hialurónico, es un relleno sintético que se degrada con el tiempo, o sea que luego que te lo colocas en un tiempo se va a desaparecer totalmente. Dependiendo de su dureza podemos tener más líquidos o más sólidos. Los más líquidos duran menos tiempo, cercano a los 4 meses o incluso menos, y los más sólidos pueden durar hasta un año y medio. Entonces, dependiendo de la localización que se necesiten, vamos a utilizar unos u otros. Por ejemplo, los más líquidos podemos utilizar en el labio, o los intermedios en labio, surcos nasogenianos, de ojeras, y los más duros son para dar volumen duro, por ejemplo, mentón, pómulos. Entonces, te invitamos a conocernos para ver cuál es tu indicación. ¿Hay rellenos permanentes? Bueno, los rellenos de ácido hialurónico, que son los que más se utilizan, son temporarios. Estos rellenos pueden durar entre 3 meses a un año y medio dependiendo de su densidad y de la marca. Si alguien te dice que hace rellenos permanentes, te diría que salgas corriendo, porque probablemente utilice silicona líquida o metacril. También cuando alguien te dice que rellena de una ampolla, eso seguramente es silicona líquida. Me canso de recibir pacientes con rellenos de silicona líquida que no se van con el tiempo y generan reacciones inflamatorias continuas, enrojecimientos, y la única manera de sacarlo es con resección en cirugía. No hay otra manera. El único relleno que puede ser permanente es la grasa. La grasa se obtiene en una lipoaspiración, en quirófano, en una cirugía. Esta lipoaspiración, por ejemplo, un lifting facial, una lipoaspiración abdominal, un pequeño porcentaje podríamos usarla, por ejemplo, para relleno de labios. Esto de lo que se coloca aproximadamente queda el 70% si es realizado correctamente. Gracias. No necesito mucho, lo mío es algo mínimo. También es una consulta muy frecuente en el consultorio decir que uno necesita poco de una jeringa o muy poquito. Les quiero decir que cada jeringa viene cerrada y puede ser de 1 a 2 mililitros dependiendo la marca. Y esta jeringa no se puede compartir entre dos pacientes por riesgo de contracción de enfermedades infecciosas. Y si uno piensa que una jeringa es mucho, tiene que pensar que 9 jeringas de ácido hialurónico de 1 mililitro equivalen a un sobrecito de ketchup. Entonces, 1 mililitro es algo muy poco. Probablemente para realizar, por ejemplo, un labio, sí necesitamos una jeringa entera. Si uno utiliza un cuarto de jeringa, casi no se van a notar cambios. Así que bueno, los esperamos. ¿Cuánto tiempo dura? Bueno, como les comenté previamente, hay diferentes densidades de los rellenos faciales. Tenemos los rellenos más líquidos y los más duros. Los más líquidos se utilizan, por ejemplo, en labios, y los más duros o arrugas finas, y los más duros en pómulo, mentón. Los más líquidos duran entre 3 y 4 meses y los más sólidos de 12 a 18 meses. No duran 2 años, 2 años y medio, esa es la duración máxima en general. ¿Es un procedimiento doloroso? Bueno, el relleno facial es los que yo utilizo, ya tienen anestesia en la propia jeringa. Entonces al ir colocando el relleno, uno disminuye muchísimo el dolor. Además, previamente a eso, utilizamos una crema anestésica que disminuye muchísimo el dolor al realizar el primer pinchacito, y también utilizamos un láser especial infrarrojo que disminuye muchísimo también ese primer pinchacito. Entonces el confort general del paciente aumenta de manera considerable con estos nuevos avances. ¿Quedan moretones? Uno tiene que tener en cuenta que la zona facial está altamente vascularizada. Entonces tenemos vasos por todo el rostro, y cuando uno está realizando un relleno puede llegar a tocar alguno de estos vasos. Pero con el agregado de las cánulas, que son agujas sin punta, uno ha disminuido muchísimo la probabilidad de que se generen hematomas. Si se genera algún hematoma, en general es pequeño, y este hematoma se reabsorbe en 7 a 10 días. Es importante seguir las recomendaciones del cirujano si sucede algo de esto para disminuir y acotar lo máximo posible este tiempo. Por ejemplo, no tomar sol en este periodo y concurrir a los controles. Gracias. Eso va para...
Si no me gusta el resultado, ¿puedo sacarlo? También es una consulta que es muy frecuente y para la tranquilidad de ustedes podemos decir que el hialurónico tiene un antídoto que se llama hialuronidasa. Entonces, si uno llegara a no gustar del resultado luego de realizar el relleno, siempre les pido que esperen por lo menos 7 días y luego si uno luego de eso quisiera sacárselo, puede utilizar hialuronidasa, pero en general esto no es común. ¿Qué cantidad necesito? Bueno, por eso es muy importante la evaluación del paciente. La evaluación del paciente la hacemos o en el consultorio o en la consulta virtual, pero ahí veremos la necesidad de la cantidad de relleno y del tipo de relleno en cada paciente. Por eso, cuando uno realiza la pregunta sin ver al paciente, es imposible responderles cuánto van a necesitar. ¿En qué consiste la armonización facial? Bueno, la armonización facial son un conjunto de procedimientos que realizamos a nivel del rostro para lograr una armonía y simetría. Tenemos que saber que el rostro tiene que ser no solo simétrico, sino armónico. No todo el mundo va a ser totalmente simétrico, pero con un análisis que realizamos a nivel del consultorio de medidas especiales, podemos saber dónde está faltando cierto producto o volumen en cierta parte del rostro. Así que bueno, te esperamos para realizar tu evaluación de armonización. ¿Qué zonas puedo rellenarme? Bueno, a nivel del rostro casi podemos rellenar todas las zonas. Lo que tenemos que elegir es bien qué zona vas a necesitar. Por ejemplo, podemos rellenar los labios, mentón, pómulo, mejilla, hasta la zona temporal en las personas de más de 60 años. Es muy importante hacer un buen diagnóstico del paciente y ver dónde está faltando volumen y dónde sobra volumen para saber qué tipo de relleno y cuánto es necesario. ¿Tiene contraindicaciones? Dependiendo del paciente hay ciertas contraindicaciones, por ejemplo embarazo, enfermedades graves o si tenemos ciertas enfermedades reumatológicas como artritis reumatoidea, tenemos que tener una autorización por escrito del reumatólogo que nos permita realizar este procedimiento porque en algunos pacientes puede exacerbar esa patología. Así que los invitamos a consultar para ver las posibilidades. Si me hago una rinomodelación, ¿puedo realizarme luego una rinoplastia? Sí, podés realizarte una rinoplastia, pero previo a la rinoplastia lo que usamos es la hialuronidasa para disolver lo máximo posible ese relleno que tengas. Igualmente en la cirugía, si queda algún resto, se saca para no alterar el diagnóstico intraquirúrgico.